This is the voice of the resistance. Perú vuelve a estar en el punto de mira mientras el país enfrenta una profunda crisis política y social, con informes de que los militares usaron balas de fragmentación contra manifestantes indígenas, lo que resultó en 48 muertos hasta el viernes 14 de enero y un número desconocido de personas arrestadas o desaparecidas. Aumentan los pedidos de renuncia de Dina Boluarte. ¡Clever! Se pone más, no sé qué podemos decir, no nos hace caso a la población por culpa de esa presidenta, entre nosotros, entre peruanos, nos estamos matándonos. Raúl Pacheco es un periodista independiente radicado en Cusco y editor de un periódico local que, desde que comenzó la primera protesta, ha sido objeto de ataques cibernéticos. Después de presenciar de primera mano la violencia, Raúl todavía estaba impactado cuando lo contactamos. Perú, ¿no? Perú se desangra, es lo que te puedo decir, ¿no? Perú está viviendo el peor momento, creo yo, de su historia republicana reciente, después de lo que significó los tiempos del terrorismo y Sendero Luminoso, que esto acabó más o menos allá por los años 90. Después de ese momento nunca hemos vivido una cosa como la que estamos viviendo. Hay muertos todos los días en este país. Dina Boluarte, la presidenta, a quien consideramos usurpadora, ha asumido el gobierno el 7 de diciembre, hoy es 12 de enero, tiene 35 días en el poder. En 35 días tiene más o menos 47 muertos, ¿no? Es decir, más o menos cada 20 horas hay un muerto en su gobierno por las protestas y la excesiva y desmedida represión de las fuerzas policiales. Hoy Cusco, mi ciudad, ha enterrado al primer muerto aquí en Cusco. Ciudades como Puno, hace una semana, en un solo día, han tenido que contar 18 muertos, ¿no? 18 muertos en un solo día. Un desfile de cajones, ataúdes y féretros espeluznante, ¿no? Y como te decía, ayer falleció el primer cusqueño en medio de las protestas, con un disparo de bala a la altura del abdomen y el tórax, algo que no llegamos a comprender cómo las fuerzas policiales, cómo la represión puede usar armas de fuego y dispararlas directamente al cuerpo, ¿no? Mi país, mi ciudad, se desangra y nos duele mucho. Estamos sumamente heridos, Oscar. Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta, inició una guerra civil violenta y radical durante la década de los 80. Cometieron numerosas masacres y atentados con bombas, y la violencia colateral alcanzó su punto máximo cuando Alberto Fujimori, un dictador de derecha, envió al ejército a cometer aún más masacres en pueblos rurales. Estos pueblos atrapados en el fuego cruzado fueron objeto de violencia por parte de ambos lados del conflicto, a pesar de que se suponía que ambos estaban ahí para protegerlos. Le pedimos a Pacheco que compare las masacres actuales de comunidades rurales con las que ocurrieron durante el conflicto civil contra la guerrilla comunista en la década de los 90. Se abría fuego en las comunidades campesinas, se hacían matanzas, sobre todo a campesinos, porque el ejército no era capaz de identificar quiénes eran senderistas, porque esta organización tenía un sistema de camuflaje que no eran muy identificables. Entonces, como te digo, en vez de buscar una aguja en el pajar, lo que hacían era incendiar el pajar, y así murieron cientos de peruanos, miles de peruanos, en comunidades campesinas en ámbitos rurales. Hoy el enfrentamiento es claramente focalizado en las ciudades, ¿no? En las capitales de las regiones del sur del Perú, sobre todo, ¿no? Ayacucho, Andahuaylas, ciudades importantes cuentan cada una ahora con 8, 10, 17, Cusco con un muerto, y todas estos son por una concepción que tiene el Estado, que es hay que defender los activos estratégicos, ¿no? Y los activos estratégicos son, por ejemplo, los aeropuertos.
y la gente que sale a manifestar intenta tomar los aeropuertos porque es una especie de símbolo, es decir, tomas el aeropuerto y significa que estás debilitando al Estado también, ¿no? Entonces, el Estado protege a como dé lugar estos aeropuertos, impide que la gente llegue y cuando la gente se acerca y se sienten desmedidos, disparan directamente al cuerpo, ¿no? Disparan directamente al cuerpo, a la cabeza, no se usan perdigones, en algún momento sí, pero hay muertos. El muerto que tenemos en Cusco es un disparo, un proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen y el tórax, ¿no? Una herida. Además, se está acusando al gobierno peruano de usar estas balas, no sé si conoces, que se llaman dundun, las balas expansivas, que tienen orificio de entrada, pero no tienen orificio de salida. Un médico en Puno salió a declarar y dijo, yo no entiendo qué pasa, pero aquí lo que estoy viendo es que las balas entran y destrozan todos los órganos, ¿no? Y esto es terrible. Menores de edad, el médico que salió a auxiliar a los heridos ha sido asesinado el médico. Hoy en Puno, después de varios días de agonía, un niño de 15 años ha fallecido. El niño estaba con su madre transitando por la zona donde había los conflictos, estaban caminando y le cayó una bala perdida en la cabeza y hoy este niño de 15 años es la víctima 47 que tiene este gobierno. O sea, cosas así y que además con todo esto lo que te cuento, ¿no? Con todos estos crímenes, al gobierno no se le mueve una pestaña, no se le mueve una ceja, el Congreso apoyado por una mayoría de una derecha fascista que aquí le decimos bruta y achorada, ni se inmuta, literalmente, ni se inmuta y le da la confianza. En el pasado se cometieron atrocidades similares que resultaron en la condena y encarcelamiento de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, entre otras cosas por violaciones de derechos humanos y crímenes de escuadrones de la muerte bajo su control directo. Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, saltó a la fama en la derecha del Perú y se postuló para el cargo, pero perdió en 2 elecciones consecutivas, incluida la segunda contra Pedro Castillo, a pesar de hacer afirmaciones de fraude que eventualmente fueron probadas como falsas. Ahora, con los recientes asesinatos callejeros, muchos atribuyen la responsabilidad de la crisis actual al deseo de poder de Keiko Fujimori. Todo lo que está ocurriendo ahora en el país, todo lo que ocurre en el Perú hoy tiene una raíz y es la Constitución Fujimorista de 1993. Aquí vivimos en una economía que crea grandes brechas, una pobreza impresionante en las zonas rurales y un aparente crecimiento económico en las zonas urbanas, grandes ciudades como Lima, Arequipa, incluso Cusco, que vive con este mito del turismo, ¿no? Nosotros tenemos una constitución extremadamente neoliberal que considera que la salud y la educación no son derechos y no son servicios, que reduce la intervención del Estado al mínimo y que genera estas brechas. Detrás de todo esto está un gran pedido. Aquí está el pedido que hay una asamblea constituyente, que se consulte al país si quiere una asamblea constituyente, ni siquiera una asamblea constituyente. La petición es que haya un referéndum para consultarle a la población si quiere una asamblea constituyente, ¿no? O sea, es solo eso, un referéndum para consultar si se quiere. Pero la derecha y todo el sistema oligárquico y las empresas mineras y todas estas que viven exoneradas de impuestos además, no lo permiten, no lo permiten. Y es esta defensa de este modelo, de esta constitución impuesta por Alberto Fujimori y por toda esta, que si bien es cierto que Keiko Fujimori no llegó a ser presidenta, pero su organización política es la que controla el Congreso de este país, que lo controló hace unos años con más del 50% de congresistas, llegó a tener como 70 de 130, y hoy en alianza con otras bancadas, con otras agrupaciones, porque el fujimorismo hoy es fuerza popular, así se llama, ¿no? Con agrupaciones de derecha como Renovación Popular, como Avanza País, tienen controlado al gobierno. El peor pecado de Pedro Castillo, el expresidente que resultó vacado, fue anunciar esto, que quería una nueva constitución. Y hoy la actual presidenta, que además fue su vicepresidenta, que además dijo que si a él le pasaba algo, ella se iba con él, hoy tiene todo el respaldo del fujimorismo y de estos grupos de derecha y de todos los medios de comunicación que construyen a diario una narrativa inspirada en lo que decía Alberto Fujimori, que es el terruqueo, ¿no? Si tú estás en contra del gobierno, te dicen terrorista, ¿no? Y te asocian directamente con todo esto. Si sales a protestar, eres terrorista. Aquí hay el deporte favorito de la derecha, es el terruqueo, ¿no? Un mes antes de que tomara el gobierno,
todas las bancadas de derecha decían, a como dé lugar lo vamos a bajar, o lo vamos a vacar, o lo vamos a obligar a renunciar, o lo vamos a suspender. Y esa fue la única agenda del Congreso durante los 16 meses del gobierno de Pedro Castillo. En 16 meses, tuvo 3 mociones de vacancia presidencial, algo jamás visto. Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa y Fuerzas Armadas de Perú, negó las acusaciones de que las Fuerzas Armadas estaban disparando balas de fragmentación. De hecho, según las autoridades peruanas, son los sublevados, como los llaman, quienes recibían tales municiones del otro lado de la frontera boliviana. De Grayson también entrevistó a Alcides Condori Cruz, un campesino indígena, veterano del ejército y miembro del grupo comunero que participa activamente en las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo. Condori Cruz estuvo presente en la Plaza Tupac Amaru, foco de resistencia en Cusco y la región circundante. Particularmente vemos aquí nosotros que aquí no hay absolutamente presencia de la prensa nacional, la prensa capitalina no hay. Aquí solo vas a encontrar lo que es una prensa, lo que es del Cusco, solamente el pueblo, la prensa del nada más, solo ellos pueden verse acá, pero no llega a lo que es esta gran lucha, a lo que es al medio nacional, al medio capitalismo, no llega. Por eso es que en el mundo casi no nos ven, piensan que estamos bien, sino que estamos aquí matando, nos están matando en sí. Mira, aquí te voy a mostrar lo que es la cámara de la multitud de la gente que estamos acá de manera, con una autoconvocatoria. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en sí. Entonces, eso me encuentro en una de las plazas principales de Cusco también. Sí, hay miles, así como lo ves. Miles aquí, desmatando. Hay otros pobladores ciudadanos que están 3, 4 días, 2 días, 1 día y así. Mira, como verás, miles luchando. Otros que están llegando, así como ves ahí en carros, que ellos lógicamente pues cerca, si quieren 2 horas, 3 horas, 10 horas, de lo que es, no, de toda esta ruta en sí, ¿no? Soy un ciudadano en sí, no soy periodista, no soy absolutamente nada, soy un ciudadano que sí también me he unido a esta gran lucha. ¿Por qué? Porque me indigna realmente de este gobierno que nos está reprimiendo, con el poder del ejército, con el poder de la policía, con el poder de este neoliberalismo, del capitalismo y con la ayuda de Estados Unidos. Muy claramente, para que antes que inicie esta huelga, se ha visto, lo han vacado al presidente Castillo por una razón, que se iba a hacer un contrato muy grande, que era la Patria Grande, que este contrato, Patria Grande, pues no favorecía absolutamente nada a Estados Unidos. En el imaginario político sudamericano, el concepto de patria grande hace referencia a la idea de una América del Sur unida e independiente, libre de influencias y controles extranjeros. Esta idea ha estado presente en el discurso político de la región durante siglos y ha sido defendida por varios líderes y movimientos políticos a lo largo de la historia. A menudo se asocia con la idea de una identidad panamericana y el rechazo del colonialismo y el imperialismo. Precisamente en este caso, Condori Cruz se refiere a los líderes sudamericanos que están considerando un ambicioso proyecto ferroviario que conectaría la región, creando nuevas oportunidades comerciales y de inversión. Por el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, y el depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, tenía como siguiente objetivo el llevar al reciente elegido líder de Chile, Gabriel Boric, a la mesa de negociaciones. Con el ex líder de Brasil, Jair Bolsonaro, quien había negado el proyecto fuera del cargo y reemplazado por Lula da Silva, el proyecto ahora tiene el potencial de ganar aún más apoyo y traer cambios significativos a la región. El proyecto ferroviario llamado Patria Grande podría revolucionar la forma en que los países sudamericanos interactúan y cooperan entre sí,
y generar crecimiento económico en toda la región, creando un enorme mercado económico y comercial. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el proyecto tiene como objetivo construir una vía férrea de alta velocidad de casi 4.000 kilómetros entre el Atlántico, Santos, Brasil y el Pacífico, en Yo, Perú, atravesando territorio boliviano y con enlaces a la hidrovía Paraguay-Paraná y las redes ferroviarias de Argentina y Chile. Este es un perfecto ejemplo de lo mucho que está en juego con el equilibrio político de la región. Tal proyecto, que uniría aún más a América del Sur, podría tener muchos beneficios potenciales. Sin embargo, Bolsonaro lo negó durante muchos años y ahora Boluarte podría desafiarlo. La interacción económica, por ejemplo, podría dar lugar a un aumento del comercio y la inversión. Además, una América del Sur unida podría potencialmente negociar mejores términos para el comercio y la inversión con otros países y regiones. Porque iba a unificar con una gran obra que es el tren desde Tumbes a Piura, que es de frontera a frontera en Perú. Asimismo también desde Cusco hasta lo que es Bolivia, Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es el problema que Estados Unidos tuvo con este contrato y por qué es que Castillo lo votaron, al expresidente? Porque si este contrato, o sea, estaba más o menos a días que se iba a iniciarse ese contrato, si ese contrato prosperaba, prácticamente Estados Unidos estaría quedando a un lado. ¿Por qué? Porque no estaría entrando en una economía. Entonces, imagínate, inclusive podemos hablar, o yo me atrevería a decir que China estaría convirtiéndose de manera automática en potencia mundial. Eso es lo que no le gustó, lo que es al capitalismo, y muy particularmente también que estos 5 años en adelante cumple las grandes empresas lo que se llama los contratos ley. ¿Qué son los contratos ley? Los contratos ley se llaman las concesiones que ha dado el Estado por unos 30 años, las concesiones que ha dado por 35 años, por ejemplo, de nuestros grandes recursos, de nuestros minerales, que nosotros tenemos: el oro, el petróleo, el gas, el cobre, la pireta. Asimismo también otros recursos, por ejemplo, el tema de la agricultura y muchos más. Pedro Castillo tenía planes de revisar los contratos ley, que son concesiones estatales de servicios y recursos naturales en Perú por décadas. Su objetivo era cambiar la relación de ganancias del 20% para el Estado y el 80% para las corporaciones, a todo lo contrario, a favor del Estado. Este cambio tendría un impacto significativo en las empresas, particularmente en aquellas que no habrían cumplido con sus obligaciones bajo los contratos con el Estado. Entonces, vencen estos contratos, ya que la oposición no quiere esto. Es por eso que han vacado en sí, y ahora pues nos encontramos en una crisis política. Para salir de esta crisis política, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Son 4 cosas fundamentales que los peruanos de a pie, los peruanos que realmente hemos elegido a nuestro presidente, que es Castillo, y también con un gran respaldo, ha sido esto. 1 es la renuncia inmediata de la supuesta presidenta, que es Dina Boluarte. 2, lo que es la renuncia o que el Congreso pueda dar un paso al costado. 3, lo que es las elecciones inmediatas, muy aparte de lo particular de los Estados Unidos, que también está mandando una crisis aquí. Es otro, el tema de la CONFIEP, como hablaba de los contratos ley. CONFIEP, o la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, es una unión de grupos empresariales en Perú que representa los intereses de la industria y la empresa privada en el país. Es lógico suponer que una organización que representa un segmento tan grande de la economía tendría una influencia y un control significativo sobre la industria y la participación del mercado. Sin embargo, es importante señalar que el alcance del poder y la influencia de CONFIEP puede depender del contexto y el tema específico en cuestión.
Dicho esto, hay algunas personas, en particular miembros de la clase trabajadora, que pueden estar de acuerdo con la afirmación de que CONFIEP tiene un poder significativo y ejerce un gran control sobre las políticas gubernamentales y sobre la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la CONFIEP en sí se los ha comprado primero a la prensa nacional, lo que nosotros llamamos la prensa mermelera. Y la prensa mermelera o la prensa nacional o la televisión basura que llamamos, que por cierto, ojo, ni siquiera son con dueños peruanos, son dueños de Panamá y México. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se hicieron comprar y asimismo con la CONFIEP. ¿Qué es la CONFIEP? Las grandes empresas monopolizadas que dominan en el Perú. Los principales medios de comunicación y el gobierno peruano acusaron a los manifestantes de causar violencia y los calificaron de terroristas, alegando que están financiados por narcotraficantes y mineros ilegales. Esta etiqueta ha llevado a un aumento de la violencia, al punto de que el ejército está matando gente abiertamente en las calles. Como verás aquí, ahí yo voy yendo a las ollas comunes, y dentro de las ollas comunes, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver simplemente mucha gente, mira, personas con faldas, aquí personas, aquí humildes, campesinos, gente del campo, gente que realmente negocia. Ahí voy a cambiar mi cámara para que usted pueda ver, y así, con ollas comunes, así estamos nosotros acá preparados, todos en diferentes lugares. Mira las señoras así con su falda y todo. Así es que nosotros estamos acá luchando. No es que nosotros seamos terroristas, narcotraficantes o estemos financiados, no. Mira, por ejemplo, aquí yo puedo ver la gente está haciendo sus ollas comunes y tampoco pues no es que nosotros, si nosotros estaríamos financiados, comeríamos de lo mejor. Simple un arroz con cebolla y estamos en eso en sí. Así, ¿quiénes están organizando aquí, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? El tema de las universidades, de manera voluntaria, comunidades, sectores de diferentes delegaciones y así. Aquí, por ejemplo, nosotros recibimos el apoyo, como verás aquí, el apoyo de todas las personas que se solidarizan con los que hacen huelgas en sí. Y así mismo, entonces, toda la sociedad civil estamos conjuntos aquí nosotros, hermanos. La clase política de Perú representada en el Congreso ve a los manifestantes como hordas, atacando a la policía y provocando la violencia. Después de un año de guerra política contra Castillo, el senador Jorge Montoya culpó a Castillo, quien se encuentra en la cárcel, de movilizar a sus seguidores a través de agitación y propaganda. La presidenta Boluarte se dirigió a la nación el sábado 14, argumentando un compromiso con la democracia. Ella se negó a dejar la presidencia, a pesar de que cada vez más asociaciones profesionales, intelectuales e incluso gobernadores pedían su renuncia. De regreso en la Plaza de Armas en Cusco, Alcides Cóndor y Cruz denuncia al gobierno de Boluarte por usar armas prohibidas contra civiles. Nos están reprimiendo, pero no pues realmente como ellos dicen, con armas no letales. Hay gases lacrimógenos o granadas de mano, como se les llama. Hay también lo que es balas de goma, sí hay. Lo que más mata ahorita, también hay lo que son cartuchos con perdigones, también hay, por eso que antes pedíamos donaciones de sangre. Pero ¿qué es lo que hay ahora? Algo que ni siquiera está permitido dentro de una guerra, que se llama, si no me equivoco, hay unas balas, no me recuerdo. Sí, son balas de punta vacía se llaman. Exacto, con eso se están dando, imagínate, una bala es letal con eso, porque una bala te podría, o sea, con eso te puede fracturar el brazo, prácticamente te matan, algo del tórax ya te mataron. Es así que está pasando, tanto en Juliaca pasó y todo eso en sí, ¿no? Entonces, eso nosotros denunciamos ante los derechos humanos. Estamos justamente también acá con una persona del campo, le voy a pasar, que viene casi de 4 horas en caminata. Un quechua hablante que también justo acá, imagínate, casi 4 días quedado con su mochila, como verás. Aquí estamos transmitiendo, hermano, para una prensa en Estados Unidos. Si en tu idioma puedes hablar o algo, ¿qué es lo que están buscando? Muchas gracias. Ali lo que laktaman chayaman kikos laktaman acá marca pata laktaman de provincia que explican chaymandara pues asaban pero ichaka no camonane luchane que tiene Boluarte ripunanta monane
cajeta chico necesita con lo que se ponen tamonane, nueva constitución tamonane, elección a Paco Chumpron. Se están reclamas para no jamone y luchas a cutar la demanda hasta lograr la reclama. Gracias. Marcapata, lo que el señor menciona, estamos hablando prácticamente casi 7 horas a 6 horas en camino a lo que es acá, está entre la selva, entre la ceja de la selva y no está en la montaña en sí. Así la gente viene con sus mochilitas y así. Y en ahí, ¿qué hay? Todo lo que es solamente ganadería, no, absolutamente no hay, acá no hay minería, allá no hay ni coca crece para que puedan decir que están financiados, pero es así la gente que viene en sí, como verás, ¿no? Entonces es así, prácticamente llegó a la embajada de Estados Unidos, o la embajadora que es en Perú en Estados Unidos, que es Lina Quizá se llama, creo que es. ¿Ella qué pasó? ¿Qué hizo? Hace poquito se manifestó que está donando a Estados Unidos $8 millones para supuestamente combatir el narcoterrorismo y lo que es la minería ilegal, etc. Pero ¿qué pasó? Esto no está haciendo eso. Aquí el que domina, ¿qué es? Son las Fuerzas Armadas, las cabezas de las Fuerzas Armadas. Yo personalmente soy ex-CEIN. Yo he estado en el ejército más de 8 años y he sido infiltrado en todo lo que es las zonas cocaleras, etc. Yo conozco con la palma de mi mano todo eso. Pero ¿qué pasó? En primer lugar, para que el narcotráfico nunca muera, ¿qué es lo que pasa? El responsable es el de la Marina, el general de la Marina del Perú, junto con el Ministerio Interior. Segundo lugar, la policía. ¿Por qué te los voy a decir? Y con razón es esto. En primer lugar, la Marina del Perú controla la geolocalización, controla lo que son los puntos cardinales de todo lo que es del Braille, de todos ellos. Gracias. ¿Por qué? Gracias. Ahí, me olvidé el nombre. Por el satélite, hay una organización que está apoyada por Europa. Gracias a eso, controla. Pero gracias a eso, ¿qué hacen? Las Fuerzas Armadas se llaman las operaciones combinadas, que eso les manda lo que es bajo mando de lo que es de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, la Marina de Guerra del Perú, los generales, como son narcotraficantes, primero les avisan a los narcotraficantes. Y como una persona, lo que es las fuerzas combinadas, dentro de ello obviamente va lo que es la Marina, el Ejército, la Policía, ¿qué hacen? Les llevan supuestamente por lo que es, por seguridad, empeinan, o sea, a 2 ceros, a 3 ceros atrás. Hasta eso, la Marina lo avisa a los narcotraficantes, la policía, el ejército llega y no los encuentran a nadie, y así nunca van a acabar el terrorismo, el narcotráfico. Pero la pregunta es, ahorita hay tantas investigaciones que están saliendo a la luz. Por ejemplo, hablemos de la misma embajadora de lo que es de Estados Unidos. ¿Quién es? Es un ex CIA. Está claramente comprobado. Él es un ex CIA. Pero ellos, ¿qué dicen? No, es así. Lisa Kena, quien sirvió 9 años en la Central de Inteligencia Americana, la CIA, ahora es embajadora de Estados Unidos en Perú desde el 2021. Anteriormente se desempeñó como secretaria ejecutiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. También trabajó en el Servicio Exterior y con Mike Pompeo en el Departamento de Estado. Según el diario El Peruano, Gustavo Bobbio Rosas, general de brigada del Ejército retirado y nuevo ministro de Defensa, continuó con una larga tradición y visitó a Lisa Kena para discutir temas de interés mutuo. El 5 de diciembre del 2022, tan solo 2 días antes de que Pedro Castillo fuera depuesto. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente ahorita dicen que vienen a $8 millones a Estados Unidos, los dará, pero esto no va a ser utilizado para eso. Es simplemente, nosotros le llamamos en Perú una campana o una pantalla para fortalecer a las Fuerzas Armadas y que nos sigan matando. Porque aquí nadie es terrorista.